Oye, ¿alguna vez has pensado en la economía global y has sentido como una especie de vértigo? Sí, Uno se acuerda de crisis como la de 2008, la burbuja inmobiliaria, y es que es inevitable preguntarse, claro. ¿cómo es posible que sistemas financieros tan complejos, llenos de gente brillantísima, fallen de una forma tan catastrófica? ¿Hay alguien ahí intentando medir esos peligros antes de que todo explote? Pues es que de eso va todo, exactamente de eso. Y para explorarlo, hoy vamos a sumergirnos en un texto clave que intenta poner un poco de orden en ese caos. A ver. Se llama Medición y Control de Riesgos Financieros, de Alfonso de Lara Haro. Y para que nos situemos, el autor no es un teórico puro. Ah, bien. No. Es ingeniero por la UNAM, con una maestría en finanzas y sobre todo con mucha experiencia en el sector. Estuvo en el grupo Scotiabank, por ejemplo. O sea que tenemos una perspectiva que mezcla el rigor académico con la trinchera del día a día. Eso es, con la realidad de la banca. Vale, entendido. Entonces, nuestra misión aquí va a ser desgranar un poco las ideas clave de este análisis para entender cómo el mundo financiero intenta, literalmente, ponerle números a la incertidumbre. Hmm. Vamos a ver de dónde viene esta obsesión por medirlo todo, qué herramientas usan hoy, y sobre todo, por qué a veces esas herramientas fallan tan estrepitosamente. Pues si te parece, empecemos por el principio de todo. Por la palabra misma, ¿no? Porque hay una pista fascinante en la etimología de riesgo. Viene del latín risicare, Sí, que significa atreverse o transitar por un sendero peligroso. Me parece muy revelador porque desde el origen la palabra ya implica no solo peligro sino también acción. claro, la acción de atreverse. Hay una conexión directa entre asumir un riesgo y, bueno, y buscar un beneficio. No hay recompensa sin riesgo. Totalmente. Esa es la primera regla del juego. Y lo que es fascinante aquí es que todo el edificio de las finanzas modernas se basa en intentar hacer esa relación predecible. ¿Vale? La medición del riesgo, en el fondo, no es más que un cálculo de probabilidad, la probabilidad de una pérdida futura. Y aunque nos suene algo muy del siglo XXI, con ordenadores y algoritmos, Sí. la idea es bastante más antigua. Y aquí es donde la historia se pone muy curiosa. Porque los primeros estudios serios sobre probabilidad no surgen en un banco, ni en la bolsa, ¿No? sino en las mesas de juego del siglo XVI. En los casinos. Sí. Tenemos a figuras como Girolamo Cardano, que en el 1500 ya estaba analizando las probabilidades en juegos de dados y cartas para ganar más. Claro, para forrarse. Y no estaba solo, ¿eh? Le siguieron gigantes como Galileo, Blas Pascal, Pierre de Fermat. Todos ellos pioneros en ponerle matemáticas al azar. Ese es el germen. A partir de ahí podemos trazar una línea. Bernoulli, por ejemplo, propuso un sistema para tomar decisiones basándose en esas probabilidades, pero el gran salto conceptual llega más tarde, en 1875, ¿Con qué? con Francis Galton, que descubre un concepto estadístico clave, la regresión a la media. Espera, un momento. ¿Qué es exactamente la regresión a la media? Porque suena muy técnico. Pero la idea es súper intuitiva. Es el principio de que los resultados extremos tienden a volver a la media con el tiempo. Ajá. El ejemplo clásico es la altura. Padres que son muy altos tienden a tener hijos que también son altos, pero, de media, un poquito más bajos que ellos, más cercanos al promedio. Ah, vale. O sea, como la idea de que si un futbolista marca un hat-trick en un partido. Ujú. Lo más probable es que en el siguiente no marque otros 3 goles, sino que vuelva a su promedio habitual de, no sé, un gol cada 2 o 3 partidos. Ese tipo de concepto. Exactamente ese. Y es fundamental para las finanzas, porque implica que un día de ganancias o pérdidas espectaculares no es lo normal. Lo más probable es que el mercado vuelva a su comportamiento promedio. Entiendo. El otro pilar es la desviación estándar, que se empieza a usar en finanzas mucho después, con Harry Markowitz en 1959. Él es el que desarrolla la teoría de portafolios e integra formalmente el riesgo. ¿Y qué mide la desviación estándar? Para que nos entendamos todos. A ver, imagina 2 corredores de maratón. Los dos tienen el mismo tiempo promedio. 3 horas. Vale, pero uno siempre corre en torno a las 3 horas. Es muy estable. Mientras que el otro a veces hace 2 horas y media y otras veces 3 y media. Su promedio es el mismo, pero es mucho más irregular. Exacto. Su rendimiento es mucho más volátil, más impredecible. Pues la desviación estándar mide precisamente eso. ¿Cómo de dispersos?
cómo de salvajes son los resultados respecto a la media. Markowitz fue el primero en decir, oye, no solo importa el retorno promedio, importa lo arriesgado que es el camino para conseguirlo. Y ese fue el pistoletazo de salida. Ese fue el pistoletazo de salida para la era moderna de la gestión de riesgos. Vale, con esos cimientos estadísticos, entiendo que se empieza a construir algo más grande. ¿Cómo pasamos de estas ideas a una herramienta concreta que use un banco hoy en día? Pues el gran salto se da en 1994. El banco JP Morgan, que buscaba una forma de unificar cómo medía el riesgo en todos sus departamentos, Ajá. propuso un concepto que lo cambiaría todo: el valor en riesgo, o como se conoce en todo el mundo por sus siglas en inglés, el VAR. El VAR. Se convirtió en el estándar de la industria casi de la noche a la mañana. El famoso VAR. ¿Y cómo funciona exactamente? Pues es una medida estadística que intenta responder a una pregunta muy concreta. ¿Cuál? ¿Cuál es la pérdida máxima que podría sufrir mi cartera en un tiempo determinado y con un nivel de confianza específico? Dame un ejemplo. Un banco podría decir, nuestro VAR a un día, con un 99% de confianza, es de 10 millones de euros. ¿Vale? Esto significa que hay un 99% de probabilidad de que las pérdidas mañana no superen esos 10 millones. Entiendo la lógica, pero ese 99% de confianza suena peligrosamente cercano al 100%. ¿No crea una falsa sensación de seguridad? Totalmente. Es como decir que un barco es insumergible en el 99% de los casos, hasta que te encuentras con un iceberg. Has dado en el clavo. Esa es la crítica principal. Porque la cifra del VAR te dice cuál es tu pérdida máxima probable, Ya, pero no te dice absolutamente nada sobre lo que pasa en ese 1% restante. claro. La pérdida en ese 1% podría ser de 10 millones y 1 euro o de 100 millones. El modelo no lo especifica. Y aquí viene la advertencia más importante, la letra pequeña que todo el mundo debería leer. A ver, La definición de valor en riesgo solo es válida en condiciones normales de mercado. ¿y qué significa eso, condiciones normales de mercado? ¿Días en los que no hay pánico? Exacto. El VAR está diseñado para medir y gestionar los movimientos del día a día, la volatilidad cotidiana. El modelo asume que los precios se mueven de forma más o menos predecible. Pero el problema es que las crisis, por definición, no son normales. Por supuesto que no. Son momentos de pánico, de correlaciones que se rompen, donde todo el mundo intenta vender a la vez. Entonces, el VAR es como un termómetro que funciona perfectamente bien para medir la fiebre de un resfriado, pero que explota si intentas medir la temperatura del sol. Es una analogía perfecta. Y no es un problema teórico, ¿eh? Es exactamente lo que pasó en 2008. Cuéntame. Los bancos tenían sus modelos VAR diciendo que todo estaba bajo control, porque los modelos no concebían un escenario donde el mercado inmobiliario de todo Estados Unidos colapsara a la vez. Claro, se basaban en condiciones normales. Exacto, donde si las casas bajaban en Florida, pues a lo mejor subían en California. Pero la crisis fue por definición anormal. Se quedaron ciegos justo cuando más necesitaban ver. ¿Y el mundo entero pagó el precio de esa ceguera? Exacto. Momento, si me estás diciendo que la herramienta principal se apaga justo cuando empieza el incendio, entonces, ¿cuál es el plan B? Buena pregunta. ¿Qué usan para prepararse para el desastre de verdad? ¿Simplemente cruzan los dedos? Afortunadamente no. Para eso existen lo que se llaman pruebas de estrés o de valores extremos. Pruebas de estrés. Sí, es en esencia un ejercicio de imaginación controlada. Es una simulación que responde a la pregunta ¿qué pasa si? Me cuesta creer que con todo el poder computacional que tienen, la mejor herramienta para las crisis sea básicamente un ejercicio de ¿qué pasaría si? Suena un poco a ciencia ficción, a jugar a la guerra. Pues sí, ¿Son realmente útiles estas simulaciones? son increíblemente útiles, precisamente porque obligan a salir de la zona de confort del modelo. Se plantea, por ejemplo, ¿qué pasa si el Banco Central Europeo sube los tipos 3 puntos de golpe? Uf, ¿O qué pasa si el precio del petróleo se duplica en una semana? ¿O si estalla una guerra comercial? Se obliga a los gestores a simular estos desastres y a calcular las pérdidas. Es el complemento necesario al VAR. es la herramienta para pensar en lo impensable. Eso es, para imaginar ese 1% de casos que el VAR ignora. Y dentro de esas herramientas de simulación hay una con un nombre que me ha llamado mucho la atención, el método de Monte Carlo. Sí, el nombre es revelador. Espera. ¿Me estás diciendo que el método se llama Monte Carlo por el casino? No puede ser. Pues sí. Eso es genial.
Le da un toque de glamour a algo que suena súper técnico. Pues sí, se llama así por el famoso Casino de Mónaco. La razón es que el método funciona generando miles o incluso millones de números aleatorios para simular posibles resultados, Como una ruleta. como una ruleta que genera un número al azar en cada tirada. Aunque la idea es antigua, su desarrollo sistemático es de 1944, con los primeros ordenadores. Claro, que eran perfectos para ese tipo de cálculo masivo. Justo. ¿Y para qué sirve exactamente? ¿Cómo funciona en la práctica? A ver, imagina que quieres predecir el precio futuro de una acción. Depende de miles de variables. Los tipos de interés, la inflación, los resultados de la empresa, el sentimiento del mercado. Imposible de calcular con una fórmula. Exacto. Es prácticamente imposible. Lo que hace el método de Monte Carlo es distinto. En lugar de buscar la fórmula perfecta, genera, pongamos, 100.000 posibles escenarios futuros aleatorios para esa acción. Vale. En cada escenario las variables cambian al azar, siguiendo ciertas reglas. Y al final, observando la distribución de esos 100.000 resultados, puedes obtener una muy buena aproximación de cómo se comportará el activo. Y sobre todo, ¿cuál es el rango de posibles pérdidas en los peores escenarios? Ahí está la clave. Es usar la fuerza bruta computacional para mapear el futuro. Claro. Hasta ahora todo ha sido sobre los vaivenes del mercado, la posibilidad de que el precio de tus activos suba o baje. Pero supongo que un banco puede quebrar por muchas otras razones, ¿no? Desde luego. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que una institución financiera es un organismo complejo, expuesto a amenazas de muy distinta naturaleza. El riesgo de mercado es solo la punta del iceberg. Sí, es el más visible. Quizás el siguiente más importante sea el riesgo de crédito. Que imagino es el riesgo de que no te paguen lo que te deben. Exacto. Es la pérdida potencial que ocurre cuando la otra parte de una transacción, la contraparte, no cumple con su obligación de pago. O sea, el riesgo de que alguien a quien le has prestado dinero, ya sea un particular con una hipoteca o un gobierno con sus bonos, no te lo devuelva. Eso. O incluso que no llegue a quebrar, pero que su calidad crediticia empeore tanto que el valor de esa deuda se desplome. Y aparte del riesgo de mercado y el de crédito, se mencionan otros. Me llama la atención el riesgo operativo. Porque no hablamos de mercados ni de deudas, sino de fallos internos, humanos o de sistemas. ¿Qué tipo de cosas entran ahí? El riesgo operativo es fascinante y terrorífico. Es el riesgo de pérdidas por procesos internos inadecuados, fallos del personal, errores de los sistemas. Un ejemplo. El caso de Jérôme Kerviel en Société Générale en 2008. Era un trader que él solo realizó operaciones no autorizadas por valor de 50.000 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Cuando se descubrió el pastel, el banco perdió casi 5.000 millones. Eso no fue un riesgo de mercado en el sentido tradicional. Fue un fallo catastrófico de los controles internos. Totalmente. Un solo empleado casi tumba a uno de los bancos más grandes de Europa. Eso es riesgo operativo en su máxima expresión. Increíble. Y la lista sigue, ¿verdad? Sí. Se mencionan también el riesgo de liquidez. ¿Qué es? El peligro de no poder vender un activo con la rapidez suficiente sin tener que malvenderlo. Imagina tener un edificio fantástico, pero necesitar el dinero mañana y no poder venderlo. Claro, vale. También el riesgo legal, por cambios en la regulación o multas. Y por último, el riesgo de reputación, que es más intangible, pero puede ser letal. El peligro de que los clientes pierdan la confianza. Exacto. Vale. Si ponemos todo esto en orden, hemos viajado desde los juegos de dados en el siglo XVI hasta los complejos modelos informáticos de hoy. Sí. Hemos visto que la gestión del riesgo es, en el fondo, un intento continuo de cuantificar la incertidumbre, y que la herramienta estrella, el VAR, es muy útil para el día a día, pero tiene un punto ciego fundamental. Se desconecta justo en las grandes crisis, cuando más se le necesita. Y esa limitación nos lleva a una reflexión final, creo. El conjunto de herramientas que se describe, el VAR para lo normal, las pruebas de estrés para los desastres y métodos como Monte Carlo para simular el futuro, revela una tensión fundamental. ¿Cuál? Por un lado está el deseo de crear modelos matemáticos perfectos, elegantes, para controlar el riesgo. Y por otro está la cruda realidad de que los mercados están influenciados por la psicología de masas, el pánico, la euforia. En definitiva, por el comportamiento humano. Exacto. Que no siempre sigue una distribución normal, ni se puede meter en una fórmula. El análisis de Alfonso de Lara Haro nos ofrece un mapa detallado para medir y controlar los riesgos que conocemos, aquellos que podemos modelar.
para los que podemos prepararnos. Sí. Pero esto, inevitablemente, deja una pregunta abierta para la reflexión. Si estas herramientas están diseñadas para crisis que ya hemos visto o que podemos imaginar, ¿cómo se prepara un sistema financiero para un riesgo totalmente desconocido? ¿Cómo se gestiona un cisne negro? Una crisis cuyo tipo y naturaleza nunca antes han ocurrido.